Hola a todos y a todas, soy Fulgencio Sánchez Pera, profesor del área de didáctica y organización escolar de la Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España. Y bueno, quería primero agradecer a la organización de este congreso su invitación a participar con una ponencia plenaria. Para mí es un honor y un placer estar aquí en CONTE 2025. Voy a compartir con ustedes en esta conferencia plenaria una charla titulada Cambiando el panorama del aprendizaje para nuevos desafíos en el futuro. Es cierto y para todos constatable que en los últimos años hemos vivido cambios profundos con la irrupción de la IA, desde finales de 2022. La IA no es una herramienta más, sino que es un agente cognitivo con el que podemos interactuar y que nos afecta de una manera importante en cómo pensamos, aprendemos y enseñamos. Por tanto, es una de las claves del futuro de la educación y del aprendizaje, que está transformando el panorama educativo. Ante este cambio, con esta tecnología, pues algunos están optando por la prohibición, otros también están excesivamente entusiasmados. Nosotros creemos que el problema no es ni prohibir ni abrazar, sino algo más pedagógico. Y quizás la siguiente pregunta sitúe el problema real y el enfoque de esta ponencia. ¿Qué capacidades humanas queremos preservar y fortalecer y qué tareas podemos delegar en la IA sin empobrecer los aprendizajes? En definitiva, ¿cómo integramos la IA para aprender más y mejor? Este es el desafío que enfrentamos en este momento y que va a orientar pues, nuestro futuro educativo, pero también nuestro futuro como sociedad y culturalmente. Bueno, vamos primero a plantear, para orientar la charla, la ruta que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a definir el contexto, qué está haciendo ya la IA en el aula y por qué la entiendo como un nuevo agente cognitivo. El segundo, un marco para introducir el concepto de externalización, lo que significa delegar en la IA, y el concepto de deuda cognitiva, o sea, qué podemos perder. En el tercer bloque hablaré sobre una propuesta de llamado semáforo de capacidades para orientarnos pedagógicamente a qué elementos o capacidades preservar y que el estudiante tenga que abordarlas y que podemos delegar de manera directa o de manera pedagógicamente pautada en la IA. Siguiente bloque, plantearemos dos estrategias para realizar esta integración y finalmente pues montaremos un pequeño ejemplo para finalizar pues definiendo las nuevas funciones del rol docente. Este va a ser más o menos la línea argumental que vamos a seguir. Para iniciar el análisis, yo creo que conviene situarnos en el presente. ¿Qué significa la IA en la educación de hoy? En muy poco tiempo hemos visto cómo las herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini se han convertido parte del día a día de nuestros estudiantes. Muchos las están utilizando para resumir textos, para redactar trabajos, fragmentos o resolver problemas matemáticos, incluso de programación. Esto no es un futuro, algo que esté por venir, esto está ocurriendo en nuestras aulas ahora. Y algunos docentes, pues como hemos adelantado, lo ven como una amenaza y ciertamente esto cambia las estructuras y las metodologías y lo que estábamos haciendo. La amenaza es que los estudiantes ya no van a escribir, ya no van a memorizar. Bueno, todo esto está ahí flotando en el ambiente y lo estamos pensando, discutiendo. Otros lo ven como una oportunidad. Podemos usar esta herramienta para liberar tiempo, para centrarnos en lo esencial. Pues también. Las instituciones educativas han comenzado a reaccionar. Varias universidades han publicado guías de uso responsable. Algunas han iniciado proyectos pilotos para explorar cómo la IA integrarla en la docencia. Bueno, y se está discutiendo sobre políticas para aplicar en evaluaciones, en trabajos, en proyectos. Estamos en ese punto todavía de transición. La IA ya está en manos de los estudiantes y también de los docentes,
pero todavía no hemos definido de manera clara cómo usarla pedagógicamente. Y ese es el reto, no dejar que la práctica, de manera espontánea, se imponga por inercia, sino pensar con calma qué significa la integración responsable de la IA para mejorar los aprendizajes. Bueno, con este contexto de la realidad que tenemos en mente, podemos dar un paso y nos podemos preguntar ¿qué ocurre realmente cuando usamos la IA? Cuando usamos la IA no solo resolvemos tareas, también delegamos procesos cognitivos. Es decir, externalizamos partes de nuestra actividad mental. Y eso tiene un doble filo. Nos potencia algunas capacidades, pero también puede debilitarlas si no lo gestionamos bien. Creo que este punto es importante y lo vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Cogiendo un poquito de perspectiva histórica, podemos observar cómo cada gran innovación tecnológica a lo largo de la historia humana ha conllevado miedos y resistencias por su impacto en la educación de las nuevas generaciones. De la escritura, por ejemplo, Platón en el Fedro advertía que escribir podría atrofiar la memoria al confiar en ese registro externo. Y tenía razón, en parte tenía razón. La escritura no es neutra. Trasladó nuestra memoria a otro soporte y cambió, nos obligó nuevas formas de estudio, la lectura, relectura, la organización de apuntes, la sistematización de saberes, etcétera, etcétera. Pero los riesgos que Platón apuntaba en el Fedro pues han resultado realmente muchas más posibilidades para el aprendizaje, para el avance de la humanidad. La imprenta, con Gutenberg, se temió también la sobreabundancia y la pérdida de criterio, tanto en libros como discernir entre ellos. Como señaló McLuhan, la imprenta fue una extensión de la mente porque masificó el acceso y cambió la mediación del saber. Y a partir de ahí el foco se seleccionó en comparar, en seleccionar, en citar. Pero gracias a la imprenta, el conocimiento se ha extendido por el planeta, ha llegado a toda la humanidad. La calculadora en los años 60 y 70, la calculadora automática, digital, eléctrica, pues muchos docentes la rechazaron por miedo a que anulara el cálculo mental y la prohibían en sus clases, en los exámenes. Pero bueno, al final se encontró una solución pedagógica, ¿vale? Que luego comentaremos. La calculadora es una herramienta común ahora mismo en manos de los estudiantes. ¿Para qué decir Internet, que lo tenemos aquí reciente? Internet pues, ha abierto una cantidad de posibilidades enormes y también pues, nuevas realidades educativas y nuevas problemáticas. Por apuntar una muy interesante, el efecto Google. El efecto Google nos dice que recordamos menos los contenidos y más cómo encontrarlos. Bien, pero bueno, Internet nos ha dado una cantidad de acceso de información y bueno, pues su uso ha necesitado una alfabetización digital crítica y bueno, una serie de técnicas. Bien, si sacamos una lectura común de todos estos casos, podemos observar que ninguna tecnología es neutra. Todas reconfiguran y transforman nuestras capacidades. ¿Ok? El patrón que se repite a la hora de su aceptación en el mundo educativo es similar también. Primero hay una resistencia inicial, una confusión. ¿Qué impacto va a tener esto? Luego un debate pedagógico y luego una integración con criterio. La clave está en preservar el núcleo formativo esencial del alumnado, lo que no se puede delegar, lo que es imprescindible que como seres humanos y como estudiantes se desarrolle. Pero utilizar la tecnología para delegar las cosas que bueno, son periféricas y en definitiva para aprender más y aprender mejor. Bueno, a continuación vamos a profundizar un poquito en el caso de la calculadora, porque creo que es un ejemplo cercano y nos puede resultar interesante y por ser paradigmático y poder representar muchos de los cambios que hemos tenido y que estamos teniendo con la tecnología. Cuando aparecieron las primeras calculadoras electrónicas, fueron muchas las voces y las resistencias que alarmaban. Se perderán la capacidad de calcular de los estudiantes, se va a atrofiar el razonamiento matemático. Hubo hasta manifestaciones de docentes para que se prohibiera.
Y durante años la resistencia fue muy fuerte. No se dejaba utilizar en el aula, en exámenes. Por eso, por ese temor a perder esas habilidades de cálculo que los docentes de ese momento habían cultivado para sí mismos. Pero bueno, llega esta herramienta y parece que ya no es tan necesaria. Con el tiempo, la comunidad educativa entendió que el problema no era la herramienta, sino cómo y cuándo se integra en el proceso formativo. Y se estableció una secuencia pedagógica sensata. Primero, se les pide a los alumnos que dominen los procedimientos manuales. Los alumnos de educación primaria dedican los primeros años a aprender a calcular, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y una vez que manejan el cálculo, se les permite acceder a la calculadora para agilizar estos procesos y realizar tareas más complejas. Es decir, la pedagogía y el mundo educativo ha encontrado la estrategia adecuada para integrar estas herramientas para hacer más y mejor, definiendo cuándo, cómo, en qué etapa y con qué objetivos se integra en el aula. Hoy no se discute su presencia porque los criterios son claros y sabemos qué tiene que saber el alumno a nivel de cálculo y cuándo se puede usar esta herramienta. Bueno, yo creo que el paralelismo con la inteligencia artificial y con cualquier otra tecnología es evidente. Pero hay una diferencia importante con respecto a la IA. La IA se está usando de forma masiva y fuera de control institucional y necesitamos urgentemente un diseño pedagógico explícito y este debería responder a cuál es el núcleo formativo que queremos preservar y luego qué podemos externalizar con la IA. Bueno, ¿en qué fase estamos ahora mismo de este proceso de integración? Bueno, hoy vivimos todavía en un equilibrio tenso entre entusiasmo y desconfianza. Los estudiantes están usando la IA, redactan borradores, resúmenes, generan esquemas, corrigen errores, programan con la IA. Para ellos, prohibirla totalmente no es realista y para nosotros creemos que tampoco. El uso ocurre dentro y fuera del aula y bueno, pues esto nos abre una sensación y que muchos, bueno, diferente para cada uno, para muchos los más entusiastas, la IA puede ser una gran ayuda para aprender más rápido, a resolver problemas más complejos. Y para otros, el temor de qué pasará con nuestras capacidades, las capacidades humanas. Dejaremos de saber escribir con corrección, de pensar, el pensamiento crítico, de memorizar. Bueno, las grandes preguntas que no son nuevas. Además, sabemos por investigación que cuando las tareas son complejas y los estudiantes confían mucho en los algoritmos, en las herramientas que les dan una solución. Cuando el alumno tiene que esforzarse más para resolver un problema que le planteamos complejo, es muy probable que busque el atajo de utilizar una inteligencia artificial que lo resuelva. Aquí nuestra misión como docentes no es ya decidir si permitimos o prohibimos, porque ese debate yo creo que ya no toca, llega tarde. Lo importante es diseñar estrategias pedagógicas para utilizarla. Marcar con claridad qué debe seguir haciendo el estudiante por sí mismo y qué puede delegar con seguridad. Como no intervengamos, se van a imponer la práctica y la eficiencia y una fascinación acrítica que puede generar dependencia más otros problemas como pueden ser la deuda cognitiva que ahora comentaré. Cuando hablamos de externalizar capacidades con la IA, nos referimos a delegar en estas capacidades o estas tareas que hasta ahora hacíamos las personas en la tecnología para ahorrar esfuerzo y tiempo. Por ejemplo, para dar formato a un texto, maquetar referencias, limpiar datos o hacer una verificación ortográfica, la IA resulta muy útil. Es un alivio real que nos libera de mucha carga, pero una carga cognitiva que es periférica, no afecta realmente a los aprendizajes fundamentales. El problema es
Cuando se externalizan funciones que convertimos en hábito y las delegamos demasiado pronto, sin intentarlo personalmente. Y bueno, tareas como formular una tesis o interpretar o redactar unas conclusiones. Cuando utilizamos la IA en estos tipos de tareas, pues el riesgo es evidente. Podemos generar lo que se llama deuda cognitiva. Hoy lo hacemos muy rápido, abordamos esas tareas con una IA, ganamos mucho tiempo, pero mañana tendremos menos capacidad de codificación, de comprensión y de transferencia de este tipo de tareas porque no hemos construido nuestros esquemas mentales y nuestro aprendizaje profundo que nos ayude para poder hacerlo nosotros de manera autónoma. Es decir, la deuda es la eficiencia de hoy, la pagamos en el futuro. Evidentemente, hay 4 factores que aumentan este riesgo. La frecuencia de uso. No es lo mismo hacer un uso puntual que convertirlo en un hábito. Otro es el momento en el que se introduce la IA. Si el primer intento es de la persona y luego utiliza la IA en algún momento y finalmente también las decisiones finales también las hace el estudiante, pues no es lo mismo que delegar todo el trabajo a la IA. Luego está también el tema de la accesibilidad, con qué rapidez vamos a consultar y la confianza no verificada. Fíjense que si delegamos en la IA rotundamente y asumimos lo que nos dice, la IA alucina e incurre en errores que puede asumir el estudiante y por tanto está empeorando el aprendizaje. Bien, vamos a ver qué podemos hacer como docentes sobre esta realidad. Cuando hablamos de IA en educación, el reto es decidir qué podemos delegar y qué debemos preservar. Para resolver este problema, esta tensión, lo mejor es tener un marco más o menos claro y que sea aplicable al aula. Yo les presento aquí un sistema que es cerrado como un semáforo pedagógico, con 3 colores que permiten pues, responder a la pregunta ¿qué puedo delegar? Bien, en verde podemos delegar sin problema tareas mecánicas o de escaso valor formativo. Por ejemplo, dar formato y maquetación a un texto, generar ejemplos rápidos para ilustrar una idea, crear plantillas o esquemas que ahorren tiempo o líneas del tiempo. Un ejemplo es usar la IA para dar formato APA a unas referencias. Esto no es el núcleo del aprendizaje, son aspectos instrumentales de formato. Aquí podemos utilizar la IA sin ningún problema. Amarillo ámbar. Hay que delegarlo, pero con criterio pedagógico, con prudencia. Aquí la IA nos puede acompañar y puede acompañar al estudiante sugiriendo, también como andamiaje, pero no debe sustituir las decisiones humanas del estudiante. Por ejemplo, puede ayudar a planificar un proyecto, dividirlo en fases, marcar plazos, puede descomponer tareas complejas en más simples, para que el alumno no se bloquee, puede generar listas de control para organizar el trabajo. Por ejemplo, en un trabajo grupal la IA puede proponer una estructura de pasos para que el equipo vaya decidiendo si las coge, las descarta. El caso es que siempre se mantenga la autoría y las decisiones y las acciones finales en manos del estudiante. En rojo, tareas que no se pueden delegar, se tienen que preservar siempre, son las competencias irrenunciables que si delegamos, pues generamos un problema de aprendizaje, una deuda cognitiva, y por tanto son las esenciales de la formación humana. Y aquí estaría pues la capacidad de argumentar y razonar críticamente. Un estudiante podría usar la IA para contrastar fuentes, sí, pero nunca para que piense en su lugar. La habilidad de escribir ideas propias y creativas. La originalidad no se puede delegar. Si la IA escribe por el alumno, pues no va a haber aprendizaje, eso es copiar.
Y la atención profunda, leer un texto largo, sostener la reflexión, eso no se va a recuperar después fácilmente. Eso se tiene que trabajar y se tiene que promover. Si pedimos un ensayo a un alumno, este debe redactar su versión, aunque la IA le pudiera ayudar en algún momento, y por supuesto la versión final debe ser propia y debe ser única del estudiante. Aunque la IA le ha podido sugerir ideas, contrastar ideas, veremos esto con algún caso. En definitiva, el semáforo es un sistema cerrado, o pretende serlo, donde lo rojo nunca se delegará, lo ámbar amarillo puede andamiarse, se puede utilizar puntualmente, bajo control del docente y del estudiante, y lo verde podemos delegarlo sin problemas. Bien, venimos de ese semáforo, verde delegable, ámbar con criterio, prudencia y rojo indelegable. Vamos a dar un pasito más. ¿Cómo y cuándo usar la IA dentro de estas zonas? Vale. El uso periférico, zona verde, no tiene riesgo, o es muy bajo riesgo, salvo que queramos realmente darle importancia a ciertas tareas que en principio no tienen por qué tenerla. Aquí la IA es un acelerador en temas que son secundarios. Nos mejora la eficiencia. Da formato, citas, bibliografía, referencias, crear visualizaciones, o búsqueda de sinónimos o títulos. Bueno, esto podría ser en algún caso que el docente quiere que se trabaje eso de manera manual, pero en principio pueden ser elementos colaterales a los trabajos y a los esfuerzos del estudiante. Aquí la regla es que la IA no está fijando las tesis ni interpretando los resultados, no redacta conclusiones y por tanto es un apoyo técnico que libera pues lo que sería la parte más importante del pensamiento. La segunda posibilidad es con andamiaje. Aquí sería una técnica de la zona ámbar, amarilla, temporal. Es utilizar la IA de una manera planificada, retirándola de manera progresiva. ¿Ok? ¿Cómo? Aquí la IA se utiliza al inicio para explorar ideas, por ejemplo, y contraargumentos, podría ser, para generar preguntas o un checklist para evaluar. Podemos utilizarla como un interlocutor cognitivo. Después profundizaré en esta idea, con el que se formulan preguntas, se contrastan ideas, pero no produce el texto final ni las conclusiones finales. ¿Vale? Es un asistente, un tutor. La clave está en definir las condiciones de uso. Se trata de acompañar desde la fase inicial, introducir la IA y luego retirarla hasta que el estudiante redacta, argumenta, defiende sin IA. Y mantener también cierta trazabilidad de todo este proceso para saber y tener garantías, luego también lo discutiremos, de que el alumno ha actuado de manera correcta. Con ese esquema, o con este esquema, la IA se integra para pensar mejor, no para pensar menos. Y con esa idea pasamos a la siguiente diapositiva, que hablaremos cómo la IA puede actuar como interlocutor cognitivo y, por tanto, como un aliado para aprender. Hemos visto que se puede delegar, que no, con el semáforo, y estos dos modos de uso, que conectan también con el semáforo, el uso periférico y el uso con andamiaje. Evidentemente, el uso más exigente, más complejo, es el andamiaje. Aquí la IA tiene un rol nuevo, que es el rol que denomino interlocutor cognitivo. No es una herramienta pasiva que nos da información, sino es un agente con el que el estudiante dialoga, contrasta y co-construye conocimiento. Claro, esto abre un potencial enorme y se necesita trabajar los aspectos metacognitivos, ¿vale? El estudiante tiene que reflexionar sobre su propia forma de aprender, de conocer y sobre esta interacción. Aquí se aprenden contenidos, pero también cómo aprendemos, ¿vale? Eso sí, hay una condición clave. Este diálogo no sustituye el esfuerzo. La IA no redacta por el alumno, lo que hace es estimular su pensamiento. Al final, la síntesis, la justificación, la toma de decisiones sigue siendo o debe seguir siendo del estudiante.
Ok, bien. Una de las claves está en el tipo de prompt que se utiliza, es decir, el tipo de instrucciones que animan el diálogo con este agente, bueno, con la IA, con este asistente, como queramos llamarlo. Aquí no se trata de pedirle a la IA que resuelva una tarea, sino que desafíe, cuestione, complemente. Así, por ejemplo, prompts o instrucciones para que la IA, para interaccionar con la IA podrían ser: da 3 contraargumentos a mi tesis y cítalos. El alumno le pasa su tesis y la IA le da 3 contraargumentos. Ahora propón un contraejemplo y explica su alcance. También muy interesante. También puede decir a la IA: señala supuestos implícitos en este párrafo. O indica qué datos faltan para sostener esta conclusión con mayor precisión. Con usos como este, la IA no reemplaza el juicio del alumno, sino que lo eleva. El estudiante elige qué incorporar y debe justificarlo con evidencia. De alguna manera, es un diálogo socrático. La IA está actuando como un tutor que estimula el pensamiento del estudiante. Y el estudiante recurre a ella como un interlocutor con el que aprender más, ¿vale? Profundizar más y desarrollar más su trabajo. Evidentemente, es lo que podría hacer con su profesor, obviamente. Pero bueno, la IA está 24/7 a su disposición y el profesor puede tener una capacidad de trabajo, una capacidad de repartir su tiempo limitada, porque tiene mucho alumnado, y la IA ahí puede cubrir esa parte de ese trabajo que hasta ahora ha llevado el docente como ha podido, ¿no? A veces en clases muy masificadas, donde no ha podido atender con la suficiente prestancia, ¿no? Y ahora tenemos estas herramientas que bien utilizadas podrían cubrir esta necesidad y lo están cubriendo si lo utilizamos bien. Bueno, pues con esta idea en mente vamos a ver un ejemplo concreto de andamiaje con IA aplicado a un problema típico. Una tarea muy común, problema típico, donde podemos aplicar el andamiaje con IA, es redactar un texto argumentativo. Aquí el primer paso sería pedir al estudiante que arranque con una tesis provisional y un esquema de 3 razones con evidencias clave. Este arranque activa la autoría y fija el punto de partida. Le pedimos que lo haga sin IA. Su primera aproximación al problema. El segundo paso, utilizamos la IA como tutor socrático. Aquí la IA no redacta, su papel es lanzar preguntas duras, preguntas provocadoras, proponer contraargumentos, elaborar un checklist de calidad, incluso puede sugerir referencias tentativas, pero siempre para contrastar. La clave es que la IA ayuda a pensar, no escribe. El alumno tiene que utilizar la IA en ese sentido y tiene que verificar todo lo que la IA le propone. El tercer paso podría ser un análisis crítico con rúbrica y bitácora. El alumno revisa lo que ha recibido de la IA. Tiene que detectar si ha habido errores, sesgo u omisiones. Eso forma parte del pensamiento crítico. No asume lo que le da la IA. Eso es materia prima. Tiene que hacer una indagación sobre la veracidad de esa información y decidir qué acepta, qué edita, qué rechaza. Y esto debe justificarlo en una bitácora, en un documento aparte. Y así queda claro qué aportó la IA y qué decisiones tomó la persona. Luego reflexionaremos sobre este elemento de preservar las interacciones de la IA, porque es importante. El paso 4, que tiene que ver con que el estudiante redacte un borrador propio, con voz personal, donde integra esas evidencias verificadas y responda a los contraargumentos que le propuso la IA. La exigencia aquí no es tanto lo bonito de la presentación, sino que se haya aplicado el juicio crítico, propio e independiente, ¿vale? El siguiente paso, que sería la retirada, el fading, la retirada de la IA y cerrar el problema sin IA. Aquí la ayuda se retira, ya no hay IA, el alumno entrega una versión final redactada por él.
y le pedimos que la defienda oralmente, aplicando incluso algún caso, para poder ver si es capaz de transferir lo aprendido a otra realidad. Y también comprobamos si hay la trazabilidad, ¿no? Toda esa bitácora o ese portfolio con las interacciones que tuvo con la IA. Queremos confirmar aquí la autoría. Este último paso ahora lo vamos a desarrollar más. ¿Por qué? Aquí hay 3 claves. Lo primero, que la IA, la versión final, la produce el alumno. La IA no es la que cierra el problema, no es la que produce la solución, sino que es el alumno. Lo segundo, hay una trazabilidad. El alumno ha ido guardando los prompts, las decisiones y las versiones en una bitácora o en un portfolio. Y luego tenemos que verificar. Tenemos que verificar los aprendizajes de alguna manera, ¿vale? Entonces, en la próxima diapositiva vamos a ver estos 2 aspectos, porque sin estos 2 aspectos, pues no podemos tener garantías de que ha habido aprendizajes y que se ha actuado de manera correcta en esta interacción alumno-IA. Entonces, lo importante aquí es tener garantías de que sobre la autoría y sobre la calidad formativa de la intervención que hemos hecho con IA. La manera que nosotros estamos utilizando es a través de la trazabilidad de todo el proceso. Como el docente no está frente al alumno constantemente, pues le pedimos al alumno que deje huella de lo que hizo con las herramientas y por qué se tomaron las decisiones que tomó, ¿vale? Esa huella, esa traza, convierte el trabajo en auditable y también atribuible y actúa como un filtro antisustitución. Nos permite diferenciar cuando la IA fue un apoyo legítimo y formativo y cuando sustituyó los aprendizajes y las tareas que el alumno tenía que haber hecho. Esto es fundamental. La solución es sencilla de articular, la básica, y luego cada problema necesitará una adaptación, pero consiste pues, en mantener un portfolio, un fichero o una carpeta o con los recursos que queramos, que al menos mantenga 4 elementos o 4 piezas básicas. El registro con las ayudas, donde indique quién, qué, cuándo y para qué se usó la IA, incluyendo los pros, los parámetros, los ficheros que le dio la IA, todo. El segundo, la bitácora de decisiones. Cada propuesta de la IA se marca como aceptada, editada o rechazada y se justifica por qué. También la licencia, las fuentes, bueno, cómo se trató todo. Y el cuarto, la evolución y autoría. Versiones sucesivas con notas que distingan lo que hizo el alumno y lo que aportó la herramienta. ¿Vale? Todas las versiones de su trabajo, pues que queden recogidas. Este portfolio pues, nos permite vigilar señales de sustitución. Sustitución nos referimos a que la IA sustituye la labor del estudiante. Y el estudiante no ha actuado con los principios de andamiaje y de delegación o de interacción con la IA que le hemos propuesto. Entonces, si en el portfolio detectamos, porque es un documento que nos entrega y que nosotros podemos revisar, detectamos que no hay cambios razonados entre versiones, o si el producto final resulta idéntico a una salida automática sin justificación, pues son señales de que el trabajo no se ha hecho bien. Estas señales no son para sancionar, sino para reorientar la tutoría, reforzar el proceso. Vale, con este esquema, cualquier tarea podemos auditarla y evitamos que el alumno, pues bueno, utilice la IA en vez de hacer el trabajo. Lo que queremos es que el estudiante piensa, decida y concluya por sí mismo. ¿Vale? Entonces, necesitamos, indispensable, bajo nuestro concepto y así lo estamos utilizando nosotros, que el alumno, junto con el producto o el trabajo que ha hecho, nos dé un informe o un portfolio con el uso que ha hecho de la inteligencia artificial. Y esto, pues, es una herramienta que tenemos nosotros para poder validar y evaluar el trabajo. Y el otro elemento, bien, para evaluar los aprendizajes, los criterios de verificación. Todo el mundo tiene, los docentes tenemos un arsenal de herramientas y de técnicas para llevarlo a cabo. Aquí simplemente sintetizar algunas de las que podemos utilizar en estos casos que se adaptan bastante bien.
Y bueno, pues por proponer algunas pruebas, lo que sería, por ejemplo, una defensa, donde el alumno pues muestra evidencias, pasos, le pedimos que bueno, nos explique cómo ha hecho el proceso, etcétera, etcétera. Y aquí podemos observar su capacidad de juicio, su criterio, etcétera. También le podemos pedir que reescriba una idea o un párrafo, como hizo algún procedimiento, y que esto lo haga pues en frío. Podemos proponerle un caso paralelo con estructura similar para que aplique lo aprendido a este nuevo caso, y ahí podemos ver también si se han producido aprendizajes. Podemos utilizar algunas opciones complementarias, como que explique el proceso o que lo reproduzca. Bueno, estos elementos son estrategias que podemos utilizar para saber si el alumno realmente ha aprendido. Y bueno, pues aplicar los típicos indicadores sobre la coherencia, lo bien que ha justificado, si ha habido corrección en su producción y la validez que tienen sus argumentos. Al final se trata de aplicar una regla de independencia de la IA, una regla de IA apagada. Sin la IA, ¿es capaz del alumno de explicar, reproducir y transferir? Perfecto. Entonces ha habido aprendizaje. Si falla este proceso, es que ha habido una dependencia de la IA. La IA ha sustituido el trabajo y tenemos que reajustar el proceso y tenemos que revisarlo para que esto no vuelva a ocurrir. Escucho y suena en el fondo del debate sobre la IA que el papel del docente se va a ver desplazado, porque la inteligencia artificial se va a convertir en un tutor personal. Vale. Hemos visto la capacidad que tiene una IA como agente cognitivo en la interacción con el alumno, pero en mi opinión la labor del docente va a ser más importante ahora que nunca. Y por 3 motivos. Vivimos en un mundo de sobreabundancia de información y de desinformación. Se va a necesitar un criterio humano para orientar en esta sobreabundancia y en este caos informativo. Por otro lado, la IA son modelos opacos. Es una caja negra que produce una materia prima de información, pero que hay que pulir. ¿Por qué? Porque la IA alucina, tiene sesgos y puede confundir. Y se necesita una inteligencia humana con capacidad para filtrar y para determinar lo que produce la IA. Y luego existe también el riesgo de sustitución acrítica del trabajo del alumno, esa búsqueda de la eficiencia, donde generamos debilidad de aprendizajes o deuda cognitiva. El docente tiene que articular formas, metodologías para que no se produzca esta sustitución. Yo creo que en este contexto el docente tiene una misión sumamente importante. Por un lado, tiene que educar sobre la IA, alfabetizar sobre qué es, cómo funciona, cuáles son los riesgos y, bueno, exigir al alumno un uso responsable. Acompañar también al alumno en todo aquello que no es delegable, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía, las capacidades profundamente humanas. Eso difícilmente lo va a sustituir una IA. Lo tiene que trabajar el docente en el contacto humano con su alumnado. El docente tiene que contextualizar también, filtrar y contextualizar, porque el alumno, para generar aprendizaje significativo, necesita que los problemas y los proyectos y los trabajos se acerquen a su realidad local. Y aquí la labor del docente también va a ser muy importante. Por último, utilizar la IA de una manera prudente, con criterio, necesita un andamiaje pedagógico. Y ahí también la función del docente, de un docente experto con pericia, es fundamental. Que sepa qué es delegable, qué no es delegable y los criterios para utilizar la IA de manera que, bueno, se pueda utilizar durante parte de los procesos educativos con retirada paulatina y siempre, pues, dejando trazabilidad y con pruebas o evaluaciones de que se han producido aprendizajes. En definitiva, el papel del docente
es mucho más importante en estos contextos que en otros contextos anteriores, porque la complejidad en la que nos movemos es mucho mayor. Y se va a necesitar una formación específica para los docentes. Espero que este tipo de ponencias ayuden en ese sentido. Bueno, para cerrar, simplemente 6 ideas clave. La primera, la IA no es un agente cognitivo, no es un artefacto, la IA es un agente cognitivo, cambia la forma en que aprendemos y enseñamos. Y aquí la cuestión no es si usarlo o no, sino cómo utilizarla. La segunda es ese cómo, lo decisivo es el criterio pedagógico, discernir qué preservar y qué delegar con inteligencia. Tercero, lo que nos dice la historia es que el camino es la integración crítica, no prohibir. Resistir es delegar o atrasar una realidad que tenemos que asumir, porque hay que evitar el uso crítico y hay que diseñar planteamientos didácticos intencionales que nos lleven a lo que queremos, que es mejores aprendizajes. Y cuarto, usar la IA como interlocutor cognitivo que pregunte, contraste, eleve nuestra metacognición, nuestros aprendizajes también, pero que no sustituya. Y como hemos dicho, el docente pues tiene una labor insustituible. Tiene que alfabetizarse y alfabetizar en IA y tiene que asegurar que la autoría y los aprendizajes de los estudiantes se han producido. Por último, pues decir que el futuro de la educación va a depender de estas decisiones colectivas, informadas, éticas, humanas, tanto desde el aula como desde las políticas públicas, porque el futuro de la educación, pero también de la sociedad y de nuestra cultura y de lo que somos, va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Muchas gracias y nada, ahí tienen mi correo y quedo atento a cualquier pregunta, a cualquier inquietud en la que les pueda ayudar. Gracias de nuevo. Un saludo.